Buen día, mi nombre es Caterina Mejía Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre las máquinas de soporte vectorial. Cuando hablamos de máquinas de soporte vectorial, hablamos de algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es? Una máquina de soporte vectorial corresponde a un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados por Vladimir Babnik en 1992 y su equipo en los laboratorios de AT&T. Tiene como objetivo determinar la frontera óptima entre dos grupos de patrones, pudiendo extenderse a un número mayor, y determinan el hiperplano que maximiza la distancia mínima o el margen geométrico entre los ejemplos del conjunto de datos y el hiperplano. En su aplicación, las máquinas de soporte vectorial son muy populares en el procesamiento del lenguaje natural, el habla, el reconocimiento de imágenes, detección de intrusos, clasificación de correos electrónicos, artículos de noticias, páginas web, entre otros. Volviendo al objetivo, las máquinas de soporte vectorial tienen como finalidad encontrar el par W, que son puntos que no solo permitan la clasificación correcta del conjunto de muestras, sino que permitan alcanzar el máximo margen posible. Dicho margen se define a continuación. En esta gráfica tenemos entonces unos vectores de soporte que están asociados a esta estrella azul y a este cuadro naranja, los cuales representan los puntos de datos más cercanos al hiperplano. Van a permitir definir mejor la línea de separación, calcular los márgenes y son los más relevantes para identificar el clasificador. Tenemos el hiperplano, el cual es un plano de decisión que separa los conjuntos de datos, en este caso el clase A y el clase B. Y está el margen, que es un espacio entre los datos, entre las dos líneas en los puntos más cercanos de la clase. En este caso, este punto de soporte azul y este punto de soporte naranja. Se calculan como la distancia perpendicular desde la línea, desde el hiperplano, hasta los puntos de soporte más cercanos. Si el margen es mayor entre las dos clases, se considera un buen margen. Si el margen es bajo, es categorizado o considerado como un mal margen. Volviendo entonces a nuestro objetivo, que es clasificar el conjunto de datos, en este caso el conjunto de datos A y B, de la mejor forma posible, entonces se realizan los siguientes pasos. Primero, generar los hiperplanos que segreguen las clases de mejor manera. En este ejemplo hay 3 hiperplanos que distribuyen, que clasifican las muestras de los datos. Y el segundo paso es seleccionar el hiperplano correcto con la máxima segregación en los puntos de datos más cercanos, como veíamos ahorita. En este ejemplo, dicha selección del hiperplano se resolvió con un hiperplano lineal, pero no siempre va a funcionar de esta forma. Esto se resuelve cuando no se puede resolver con un hiperplano lineal, se resuelve con el truco del núcleo, el cual va a transformar el espacio de entrada en un espacio dimensional superior. Después de aplicado este truco del núcleo, los datos se grafican entonces en el eje X y en el eje Z, en donde Z es la suma cuadrada de X y Y. Y ya con esto es posible separar los puntos utilizando una separación lineal. Acá es cuando hablamos de kernel. Kernel corresponde a este truco del núcleo y no es más que el método para el análisis de patrones, y la tarea principal es estudiar los tipos de clasificación de los conjuntos de datos. En su aplicación o en la aplicación de esta familia de algoritmos se genera gran confusión el concepto de kernel. Este concepto nos va a permitir modificar el modo en el cual se va a lograr definir los planos separadores o las líneas de fronteras entre las clases de datos. Los kernel más usados corresponden a la función de base radial o gaussiana, el cual mapea un espacio de entrada en un espacio dimensional infinito. Está el kernel lineal,
que no es más que un producto normal entre las dos observaciones dadas, el polinómico, que observa las características dadas por las muestras de entrada y las posibles combinaciones entre ellas, y el sigmoide, que es un kernel Mercer y solo para determinados valores beta 0 y beta 1. Acá hay algunos ejemplos de dichos kernel. Entre sus ventajas tenemos entonces que ofrecen una buena precisión y realizan predicciones más rápidas en comparación con algoritmos de regresión logística y árboles de decisión, utilizan menos memoria porque utilizan un subconjunto de puntos de entrenamiento en la fase de decisión, funciona bien con un claro margen de separación y con un espacio dimensional elevado, y entre las desventajas no son adecuados para grandes conjuntos de datos de acuerdo a su tiempo de formación y funcionan mal con clases superpuestas y también es sensible al tipo de núcleo utilizado. De acá aparte, la adecuada decisión que tomemos del kernel a utilizar. Agradezco la atención y espero que haya sido de utilidad esta información.